Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a ver la explicación del regulador de voltaje discreto en una versión que se llama regulador tipo serie. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver rápidamente algunas características de lo que buscamos en reguladores discretos. Bueno, en principio diríamos que los reguladores discretos presentan numerosas ventajas sobre los reguladores integrados, como son bajo costo, fiabilidad, exactitud, precisión, mayor manejo de corriente a la carga y control de voltaje a la salida. Este es el similar a hacer un traje a la medida. ¿Cuál es su pro? Que es un poco más complicado el diseño del regulador, porque hay que calcular todo, a diferencia de un regulador integrado, donde el fabricante en forma encapsulada nos entrega ya un circuito, un sistema que simplemente a partir de terminales aplicamos voltaje, tal vez pongamos una red resistiva para aplicar un voltaje de referencia y controlar el voltaje de salida. Es lo únicamente lo que hacemos en un regulador integrado. Existen tres tipos básicos de configuraciones de reguladores discretos: el regulador en serie, el paralelo y el serie paralelo. En el regulador en serie es aquel sistema en el cual existe un elemento controlado por voltaje, el cual va a permitir el paso de corriente hacia la carga. Y se le llama en serie porque ese elemento regulador de corriente hacia la carga está en serie, ¿sí? El regulador en paralelo, también llamado regulador tipo Shunt, existe un elemento controlado por corriente que es puesto en paralelo a la carga. Esas son las grandes diferencias. Todos van a tener pros y contras. Y en algunos esquemas se hace una combinación del esquema serie y el esquema paralelo para tomar las ventajas tanto del serie como del paralelo. Bueno, ahora, el regulador de voltaje tipo serie, vamos a explicar un poco rápido cómo es su configuración y principio de operación. Hay dos bloques básicos importantes, que es el elemento de regulación en serie y el elemento amplificador. El elemento amplificador o bloque amplificador va a entregar una señal de error que proviene de la comparación de una porción del voltaje de salida vía este divisor de tensión, ¿sí? A través de ese divisor de tensión que hay que calcular adecuadamente, yo voy a tomar una fracción de voltaje de salida y lo voy a aplicar al elemento amplificador diferencial. Se va a comparar contra un voltaje de referencia, que aquí lo estamos simbolizando como una fuente de voltaje, pero en la práctica se utiliza un diodo Zener. Dependiendo de esta diferencia de voltaje, se va a presentar una corriente en esta terminal. Y dependiendo de esta corriente que yo esté controlando a partir de esta diferencia, es el control de la corriente I1, I subíndice 1N, que es la que va a permitir que tanta corriente fluya hacia la carga. Ese sería el principio del elemento amplificador. Y el elemento de regulación serie es a partir de una corriente I1 y subíndice 1N, si esta corriente aumenta, yo aumento el paso de corriente I1, donde I1 va a ser la corriente de salida. Si la corriente I subíndice 1 disminuye, entonces disminuye el paso de corriente I1 y por lo tanto la corriente de salida. ¿Sí? Este resistor es importante porque este resistor va a permitir eh, condicionar la corriente, en este caso I2, la corriente I2, que en todo momento va a ser la suma de I1N más la corriente que esté permitiendo pasar el elemento amplificador. ¿Okay? Ya con eso podríamos llegar a un análisis un poquito más detallado. Datos que necesitamos para diseñar este tipo de amplificadores. Pues obviamente el voltaje de entrada, ¿sí? En circuito abierto, BS, la variación que puede presentarse en el voltaje de entrada. Esto normalmente se debe a la carga y descarga de un capacitor de filtraje a través de un esquema rectificador, ¿sí? El voltaje de referencia, el voltaje de salida deseado, y B2 se va a conocer como señal de error. Muy rápido. El elemento de regulación serie se logra a través de una configuración tipo Darlington, en donde vamos a poner N transistores en cascada de esta forma. Se llama configuración Darlington cuando todas las terminales de colector de mis N transistores van al mismo punto, uno. Y dos, cuando la terminal del emisor de un transistor es la entrada de la base del siguiente transistor y la terminal de emisor del siguiente Q12 es la entrada de Q11. Y esto se puede seguir. ¿Cuál es la característica de un esquema de configuración Darlington? La característica es que cada uno de estos transistores va a amplificar su corriente de base. Si la corriente de base que llega aquí, que es I1N, se amplifica beta veces el valor que presente Q1 enésimo,
y me va a dar una corriente de emisor que es la corriente de base de Q12. Entonces, esta corriente ya va amplificada beta veces y 1 enésimo. Y esta corriente va a ser amplificada beta veces de acuerdo al dato de Q12 y se vuelve la corriente de base del último transistor y así sucesivamente. El efecto que se logra en este tipo de configuración es que a partir de una pequeña corriente nosotros podemos controlar grandes pasos de corriente. Esa es la gran característica de la configuración Darlington. ¿Sí? Ahora, la función principal de este bloque es amplificar la corriente I1 enésimo al valor I1 requerido. El número de etapas a utilizar está determinado por la relación de corrientes I1 enésimo a I1, dependiendo cuántas etapas necesitemos. Y la fórmula, aquí está, ustedes la pueden desarrollar. Tienen ya las bases de principio de operación del transistor para que puedan llegar a esta fórmula que no es muy complicada. La I1 enésima va a ser igual a I1 entre el producto de cada uno de las HFE, ¿sí? Y este voltaje B1 va a ser igual al voltaje base emisor de este transistor más el voltaje base emisor de este transistor más el voltaje base emisor del enésimo transistor. Son valores que necesitamos para diseño. El amplificador de error, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a usar este tipo de estructura, ¿sí? Y en este tipo de estructura, este es el amplificador de error más básico que podemos tener. Aquí está el divisor de tensión, donde va a monitorear el voltaje de salida, va a tomar una muestra que se va a ir a la base del transistor, se va a comparar con voltaje de referencia, y lo que estamos haciendo es algo que ya expliqué en principio de polarización de BJT. Dependiendo de este voltaje que aquí se aplique, bajo el hecho que este voltaje de referencia es constante, estamos modificando el voltaje base emisor del transistor. Y acuérdense, si hay más voltaje base emisor, conduce más corriente. Si hay menos voltaje base emisor, disminuye el paso de corriente. Eso es lo que hace este esquema. Lo podemos hacer más complejo y más eficiente como el esquema 2, donde ahora tengo un par diferencial. Aquí está el par diferencial. Lo que logramos con esto es no trabajar nada más la variación de voltaje base emisor a partir del voltaje del divisor, sino en este esquema vamos a trabajar el voltaje base emisor del transistor. Fíjense que esta parte es la misma que esta. Lo que cambia es cómo genero el voltaje vía el divisor que se va a la base del transistor. Y este voltaje viene del par diferencial, ¿sí? Y vean que en el par diferencial, vean, sigan, acá hay un diodo Zener. Eso hace que este par diferencial sea más estable y me va a garantizar una mejor monitoreo del voltaje de salida como una fracción hacia la base del transistor. Podemos todavía seguirlo mejorando. Este es otro ejemplo de amplificador de error, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es que el voltaje que yo monitoreo a la salida va a la base del transistor Q22 y fíjense bien cómo la terminal de emisor llega a este resistor. Dependiendo el paso de corriente que exista por aquí y la corriente que circula hacia R5 es el voltaje de referencia. Aquí ya no estamos usando un diodo Zener. Estamos generando el voltaje de referencia no a partir de un diodo Zener como los dos ejemplos anteriores, sino a partir de la caída de voltaje en un resistor R5 y eso me va a dar más estabilidad. Obviamente, entre más complejo el circuito, se complica el diseño o hay que tener más entendimiento. Para nuestro ejemplo que voy a presentar en forma experimental, voy a usar este. El procedimiento de diseño para el regulador series son una serie de pasos que aquí sí les pediría que le dieran una leída bastante detallada. Partimos número 1, necesitamos estos datos. Voltaje de entrada, variación de voltaje de entrada, resistencia interna de la fuente de alimentación, resistencia de carga nominal. Acuérdense que ya hemos explicado, ya debe quedar bastante entendido qué es carga nominal. Variación de la resistencia de carga nominal, voltaje nominal a la salida, si deseado, variación del voltaje nominal de salida, cuánto queremos que pueda variar a lo más, y variación de la corriente de salida. Paso 1. Paso 2. Se selecciona un valor apropiado para el voltaje de referencia, PRF. Normalmente se busca que este voltaje de referencia esté lo más cercano a la mitad del voltaje de salida para tener un rango dinámico de compensación simétrico, tanto cuando el voltaje de salida aumenta como el voltaje de salida disminuye. Por eso es que el voltaje de referencia se acostumbra, o digamos es típico, que sea el voltaje de salida entre 2. Como este voltaje de referencia va a estar indicado por un diodo Zener,
Entonces, no siempre se logra cumplir que sea la mitad. Va a depender valores comerciales de diodo Zener. Y aquí, digamos, el tip de diseño es buscar un diodo Zener que su valor Zener nominal esté muy cercano a la mitad del voltaje de salida. El paso 3 es seleccionar valores para voltaje 2 y corriente 2. ¿Quién es voltaje 2? Es esta caída de voltaje que yo veo aquí, si la caída en el divisor. E I2 es la corriente que va a circular por R, que es la que va a indicar qué tanta corriente a la base de mi elemento de regulación serie se va a presentar y qué tanta corriente por el elemento amplificador. ¿Sí? Este es un diseño ya muy probado. Para una etapa, sí, vamos a plantear que B2 simplemente sea el voltaje de referencia más el voltaje de activación del transistor, que normalmente es el voltaje base emisor, y estamos hablando de 0.7 volts, pero para asegurar con activación vamos a poner 0.8 volts. Por lo tanto, B2 va a ser igual a voltaje de referencia, que ya quedamos que es lo más cercano a la mitad del voltaje de salida, más 0.8 volts. Y 2, esta corriente que circula por aquí, la forma de calcularla es, a final de cuentas, esta corriente es la que va, es una fracción de la corriente que viene por acá. Entonces, para no cargar al circuito, esto es, para no quitarle corriente a la carga máxima que nosotros queremos controlar, se acostumbra que esta corriente sea mucho menor a este valor de I1. Pueden ustedes utilizar esta fórmula, que I2 sea menor o igual a I1 sobre 20 o I1 sobre 10, lo que ustedes gusten. Lo importante es que esta corriente sea mucho menor a este paso de corriente para que la carga prácticamente siga viendo la corriente a la cual estamos diseñando. Bueno, vamos a seleccionar el transistor Q11. ¿Quién es Q11? Es muy importante que siempre tengan presente este circuito. Este es Q11, el último transistor, el que va a soportar la alta demanda de corriente. Este normalmente tiene que ser un transistor de potencia pensando en que queremos una demanda de corriente grande entregada a la carga. Y estos transistores ya pueden ser de pequeña señal. ¿Sí? Entonces Q11, ¿sí? Aquí está. Hay que seleccionar el Q11 para que el voltaje colector emisor máximo y voltaje colector emisor de saturación satisfaga las siguientes condiciones. Hay que satisfacer, hay que buscar un transistor. Una vez calculados estos valores, hay que buscar un transistor que permita que su voltaje colector emisor máximo indicado por el fabricante sea mayor al voltaje que sale aquí. El voltaje colector emisor de saturación indicado por el fabricante sea igual a lo que salga de esta fórmula, y que la corriente de colector de este transistor sea por lo menos igual a este valor de corriente. Una vez que tienen eso, entonces pues ya pueden, ¿no? Así la corriente colector máxima tiene que ser mayor al valor que tenemos aquí. Ahora, el transistor deberá disipar la máxima potencia requerida por el regulador. Acuérdense que el Q11 es el que va a soportar la máxima corriente. Ese es el transistor más sensible. No puede ser un transistor de pequeña señal. Tiene que ser un transistor de potencia, pensando en que queremos hacer circular una corriente grande. ¿Sí? Entonces hay que calcular la potencia máxima disipada. La potencia máxima disipada se calcula bajo dos condiciones. Depende, si vamos a usar esta fórmula, vamos a usar esta. Va a depender cuál de estas dos condiciones se cumpla. Si la corriente I1 máxima, esta, la que sale de aquí, es mayor al cálculo que se obtenga de esta expresión, la potencia máxima se calcula de esa manera. Si la corriente I1 máxima sale menor a lo que se obtenga de esta expresión, entonces la potencia se calcula de esta manera. Y ya tienen en este momento cuál es el voltaje de colector máximo, cuál es la corriente de colector máximo y cuál es la potencia que debe disipar mi transistor. Y con estos tres datos básicos ya podemos seleccionar un transistor adecuado para que no se nos sobrecaliente o se vaya a dañar nuestro regulador. ¿Quién es I1 enésimo? I1 enésimo es la corriente que va a ir a la base del primer transistor que compone el arreglo Darlington. Entonces, esta I1 enésima vamos a hacer que sea, regreso, que sea una fracción de I2, con una pequeña corriente que llega aquí suficiente para hacer trabajar la configuración Darlington. Entonces, lo que vamos a hacer es que sea una décima parte de I2. Y ya con esto seleccionamos las n etapas adicionales. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Este es I1 enésima. ¿Cuántos transistores, eso le llamo etapas, cuántos transistores necesito
para poder controlar a partir de la I1 enésima la corriente solicitada I1. Bueno, pues eso lo vamos a obtener aquí, con esta fórmula, donde HFE, ya les había dicho, es la ganancia en CD de Q1 enésima. HFE 1 enésima y luego HFE 1,2 sería el transistor que alimenta o energiza al transistor 1 enésimo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nuevamente, se selecciona el tipo de transistor para cada etapa basado en los requerimientos de corriente de colector que se necesite. Se determina B1 como la suma, ya se había dicho, es la suma de los voltajes base emisor, porque lo vamos a necesitar. Número 7, se determina el valor de diseño medio para el voltaje colector emisor en el transistor Q11 por medio de la ecuación siguiente. Todo es conocido, acuérdense que por eso paso 1 fueron los datos. Paso 8, se selecciona el valor de R con la condición siguiente. Ahí está el valor de R. Y una vez que tengo esto, perdón, se calcula la transconductancia requerida para compensar la variación de voltaje de salida a partir de esta expresión. Esto es importantísimo, esto es lo que va a dar la regulación. ¿Qué quiere decir la regulación? Que si el voltaje de salida está variando, el esquema de fuente transistorizada opere adecuadamente para que compense esas variaciones. De esta expresión se va a despejar el valor de transconductancia. ¿Sí? Aquí está, se despeja GM. Aquí ya les puse el despeje. Este es el valor de transconductancia. Para el valor de transconductancia GM2 va a hacer función, entre otras cosas, el valor de transconductancia GM1. Por lo tanto, el valor de transconductancia GM1 lo van a calcular a partir de esta expresión, donde estas son las transconductancias de cada uno de los transistores que conforman el esquema Darlington. Yo sé que es un poco complicado esto, pero de veras, si ustedes se ponen a leer las notas y volver a estudiar eso que les estoy dando, poco a poco le van a ir entendiendo. Donde GM1 es la transconductancia pequeña señal y HFE1 es la ganancia en corriente de Q1, el primer transistor. ¿Sí? Ambos parámetros se miden al valor importante, hay que sacarlos, extraerlos de la hoja de datos del fabricante, lo más cercano al valor de ICQ que queremos para cada transistor. Y número 10, se selecciona el transistor Q21, que es el que, ¿cómo se llama? El que me da el bloque de amplificador de error, ¿sí? La etapa del amplificador de error, y se selecciona para operar una corriente de colector máxima a I2. Acuérdense que por aquí circula I2, aquí está el resistor de R2, aquí está el par Darlington que no dibujé. Esta I2, en el peor de los casos, va a circular por el transistor. Entonces, ejemplo, vamos a pensar que esta I2 sale de 20 miliamperes. Hay que utilizar un transistor o seleccionar un transistor que soporte en colector por lo menos 20 miliamperes. Y ojo, estos 20 miliamperes también circulan aproximadamente, de hecho un poquito mayor, en la corriente de emisor. Y estos 20 miliamperes que circulan en colector, que se vuelven ligeramente mayores en emisor, son los que circulan por el diodo Zener. Por lo tanto, va de la mano todo. Yo necesito un diodo Zener con un voltaje Zener nominal, que es función de B2, ya lo habíamos explicado, y en este momento, un diodo Zener que sea capaz de soportar la corriente máxima que va a llegar por esta rama que va a ser I2. No, insisto, si I2, por ejemplo, es 20 miliamperes, este diodo Zener tiene que ser por lo menos de 20 miliamperes de corriente de soporte. Y por último, para el cálculo del divisor resistivo, vamos a condicionar una corriente I0, que es la que circula por aquí, para que sea menor a la I2 que está circulando por acá. Aquí usualmente proponemos que I2 sea 10 veces I0 o que I0 sea un décimo de I2. ¿Sí? Ya con eso calculamos I21, que es esta corriente que circula por aquí. I21 es igual a I2, si esta corriente, entre el HF mínimo de este transistor. Y ya que tengo I21, R1 va a ser igual a voltaje de salida menos voltaje B2, que ya lo había calculado, entre I0 que propuse, y R2 va a ser igual a B2 que había calculado entre la diferencia de I0 menos I21. Y de esta manera tenemos nuestro diseño completo de fuente regulada transistorizada. Más adelante viene un ejemplo paso a paso numérico, que eso no lo presento en este video, porque simplemente es estar leyendo los cálculos que ya hice. Este será el principio de operación, y lo que vamos a hacer ahora es proponer un ejercicio, un esquema, y ver cómo trabaja en simulación.
Aquí tengo el esquema en simulación de mi fuente, el diseño que hice. Es un diseño totalmente diferente al que viene en las notas. Vamos a ver, no, en este caso por tiempo ya no pongo todo el cálculo, todos los cálculos que hay que hacer, pero ya dimos la explicación y cuestión de que ustedes verifiquen cómo se llegaron a estos valores. Lo que sí les puedo decir es que el voltaje de entrada es 30 volts, el voltaje de salida deseado va a ser 12 volts a 1 ampere. Por eso esta carga vale 12 ohms, ¿sí? Los cálculos me dan que el voltaje Zener que voy a utilizar, o voltaje de referencia a partir de un voltaje diodo Zener, va a ser un diodo Zener de 6.2 volts. Ajá. Por aquí va a circular una corriente de 10 mA y eso da un cálculo de resistor R1 de 1500 ohms. Voy a utilizar un transistor de potencia porque como por aquí va a circular por lo menos 1 ampere, ese es el diseño. Entonces voy a utilizar un TIP 31 y para eso aquí ya puse su modelo del TIP 31. Los resistores R2 y R3, R2 470 ohms y R3 valor obtenido nominal 700 ohms. Y voy a hacer un punto step ahorita variando este valor resistivo para que vean qué sucede cuando estoy variando ese valor resistivo. Pero antes de eso, primero voy a desactivar el punto step para que sea una simulación para un R3 de 700, que es el valor nominal, y este es el esquema Darlington, 2 etapas, un transistor de potencia T31 y un 2N2222 como elemento para inyectar corriente a la base del transistor de potencia y controlar la corriente que deseo que circule hacia la carga. El otro transistor que conforma el bloque amplificador de error también es un 2N2222. Entonces vamos a proceder a hacer una primera corrida. ¿Sí? Ahí está mi corrida. Verifico mi voltaje de entrada. Ahí está mi voltaje de entrada, 30 volts. Y ahí está mi voltaje de salida, 12 volts. Bueno, un poquito abajo de 12 volts. ¿Sí? Este es un video demostrativo, por lo tanto ya no detallo tanto aquí, pero doy por hecho que estoy muy cercano a 12 volts. De hecho, podremos verlo rápido. Ahí está. Ahí está. 11.90 volts. Perfecto. Bien. La corriente que circula por aquí, ahí está. Es una corriente que yo esperaba 1 ampere o 1000 miliamperes, 991 miliamperes. 292 miliamperes, hay una diferencia de 8 miliamperes. ¿Por qué hay esa diferencia de 8 miliamperes? Por la corriente que se drena por esta rama y la corriente que se drena por esta rama. Con esto puede entenderse el por qué cuando indicamos o condicionamos esta corriente, hacemos que sea muy pequeña con respecto a este valor de corriente. Cuando condicionamos esta corriente, hacemos que sea muy pequeña con respecto a esta corriente, pues para que podamos tener el valor deseado. El voltaje B2, aquí lo podemos ver, el voltaje B2 es cerca de 7 volts. ¿Por qué 7? Porque es un diodo Zener de 6.2, ahí está el valor, 6.3 volts para el modelo, más 0.7 hasta 0.8, quiere decir que aquí va a haber una caída de voltaje, lo hago un poquito más grande, va a haber una caída de voltaje de aquí a acá, que sería los 6.3 más 0.7, aquí por lo menos 7 volts. Pero si aquí se presentan 0.8 volts, entonces serían 6.3 más 0.8, 7.1 volt, aproximadamente en B2. Y entonces, ahí lo tiene, ¿sí? Ahí está el voltaje B2, 7.1 volt, ¿sí? Valores esperados. En esta simulación no metí fuentes de voltaje para monitorear la corriente, ¿sí? Pero bueno, ustedes ya lo pueden hacer. Lo que sí puedo hacer es medir esta corriente que está circulando por aquí, y ahí están. Yo condicioné esta corriente, les dije, a 10 miliamperes. Tengo 10.7 miliamperes. Prácticamente está muy cercano a lo que estamos solicitando. En esta primera simulación, ¿qué notamos? Que el voltaje de salida está trabajando a los valores solicitados. ¿Y qué pasa si en vez de tener un resistor fijo aquí, yo pudiera poner un potenciómetro con valores cercanos al cálculo? Lo vamos a hacer aquí con el punto step y eso es lo que se hace en los circuitos integrados. Vean. Vamos a activarlo. Ahí estoy activándolo. Va a variar desde 470, 700 y 1 kilo. 3 valores. Ya hemos explicado cómo aparecen las trazas y cómo se asocian a cada valor solicitado. Ahí está. Voy a solicitar el voltaje de salida. Y ahí está mi voltaje de salida. Vamos a hacerlo grande para que todos lo puedan ver. Y ahora sí, miren. El valor nominal es la traza azul. ¿Sí? Aquí es donde tengo mi valor nominal y aquí tengo algo así como 11.9 volts. Acuérdense que en esa parte se puede ver el voltaje. 11.9 volts. Cuando el valor del resistor
lo disminuye por debajo del valor nominal, lo que voy a hacer es disminuir el voltaje de salida. Aquí está, 10.48 volts. Y cuando el valor del resistor aumenta con respecto al valor nominal, entonces aumenta el voltaje de salida. De esa manera nosotros podemos regular, más bien sería ajustar el voltaje de salida de mi regulador de voltaje. ¿Sí? Podemos hacer todavía muchas otras cosas. Por ejemplo, podemos ver con este punto step qué sucede con, por ejemplo, el voltaje B2 que hay aquí. ¿Sí? Ahí está el voltaje B2, ahí lo tengo. Eso es cuestión de que ustedes lo hagan con calma en su casa. El circuito no hay tan a plantilla, ustedes ya saben cómo armar los circuitos, ya tienen el video, tomen los valores, reproduzcanlos. Y ahí está el voltaje B2, cómo está variando, miren. Este es el valor nominal, este es cuando estoy cambiando el valor del resistor R2 y aquí está la variación de B2. Y esta variación de voltaje es la que va a generar una variación de, déjeme primero, voy a borrar aquí, ahí está, es la que va a generar una variación de voltaje base emisor. Entonces voy a hacer una variación diferencial, ahí está. Y este es el voltaje base emisor, ajá, para diferentes valores de R. Recuerden que estoy variando este R3, diferentes valores de R. Ya hemos explicado en principio de operación del BJT. Si el voltaje base emisor aumenta, obligo que circule más corriente de colector por este transistor. Si el voltaje base emisor disminuye, obligo que circule menos corriente de colector por este transistor. Entonces, cuando este voltaje aumenta, voy a obligar que circule más corriente por acá. Si circula más corriente por acá, se la voy a quitar al par Darlington. Como hay menos corriente inyectada a la base del par Darlington, entonces disminuye el paso de corriente hacia la carga, menor corriente a la carga, que es fija, menor voltaje. Cuando el voltaje base emisor disminuye, hay menos paso de corriente por aquí. Si hay menos paso de corriente, entonces hay más paso de corriente a la base del par Darlington. Aumenta la corriente. Como aumenta esta corriente, se inyecta más corriente a la carga y nuevamente por ley de Ohm el voltaje de salida aumenta. De esa manera se logra el control de voltaje, ¿sí?, de mi fuente transistorizada con un elemento serie. Hasta aquí tendríamos el esquema de simulación. Podemos hacer todavía muchas cosas más, pero la idea es que ustedes, esto sea nada más punto de partida para que se motiven y se pongan ustedes a reproducir estos circuitos y verifiquen todo lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer en la última parte del video es presentar las mediciones experimentales de la fuente que se realizó con elementos discretos. Yo espero que con esta información quede todavía más comprendido el tema, ¿sí? Acuérdense, el diseño es para 12 volts de salida, 1 ampere. Vamos a ver si en forma práctica logramos llegar a 1 ampere. Bueno, ahí le dejaremos por el momento y vamos a las mediciones experimentales. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Miren, les voy a mostrar el ejemplo práctico de una fuente de voltaje transistorizada, que es la que vimos en las clases, y un ejemplo de diseño que se presentó en cuanto a la metodología. Los valores finales aquí los tenemos, ¿sí? Entonces tenemos nuestro voltaje de 30 volts. La intención es obtener 12 volts de salida aquí a una corriente de consumo de 1 ampere. Para hacer la prueba voy a utilizar mi carga activa. Tengo mis elementos divisor de tensión para hacer la retroalimentación, es decir, tomar una muestra del voltaje de salida, aplicarlo a la base del transistor que está aquí, y dependiendo que tanto hagamos que conduzca ese transistor, va a demandar corriente por esta terminal. Y como aquí tengo en teoría un voltaje bastante estable y un resistor ya de un valor de 1.5 kilo, entonces la corriente que circula por aquí se va a dividir a la corriente de base de ese transistor y la corriente de colector de ese transistor. Cuando yo obligue que este consuma más corriente, es decir, que se drene más corriente por aquí, entonces la corriente de base va a disminuir, y de acuerdo a la teoría del par Darlington que también vimos en clase, esta corriente va a disminuir y por lo tanto el voltaje tendería a reducirse. Ese es el principio con el cual funciona esta fuente regulada
se le llama transistorizada porque predominan el paso de corriente es controlado por un par Darlington y la corriente de control hacia el par Darlington es a través de un esquema transistor diodo-Zener y se hace con una retroalimentación que es vía un divisor de voltaje. Bueno, ahora vamos a presentar el circuito antes de hacer las pruebas. Ahorita no estoy aplicando voltaje, esto me está monitoreando el voltaje de entrada y mi carga activa me va a estar indicando el voltaje de salida y la corriente consumida. Este es mi tip 31. Aquí tengo mi 2N2222 que hacen el par Darlington en este esquema. Y este es el 2N2222 que junto con el diodo Zener va a estar monitoreando y haciendo que controle la corriente de base del par Darlington en función de este divisor de voltaje. Este es el resistor de 1.5 kilo ohms. Aquí pueden ver cómo va conectado a la terminal de entrada del VCC. Y bueno, todas mis referencias. Intenté poner los cables poquito ocultos para que se viera el circuito. Y la intención de esta práctica demostrativa es que vean que haciendo toda la metodología explicada en clase, podemos llegar a una pequeña fuente regulada, mucho más eficiente que un regulador de voltaje con diodo Zener o regulador de voltaje transistor diodo Zener que también vimos en clase. Entonces voy a activar ahorita el voltaje. Pongan atención, aquí ojo, acuérdense, este monitorea el voltaje de entrada y aquí tengo mi carga activa donde este valor va a ser el voltaje de salida y la corriente que yo consumo. Ahí está, tengo 29.85, para efectos prácticos serían 30 volts. Vamos a subirle tantito para que, ahí está, vamos a obligar que sea 30, ahí lo estoy aumentando muy poco a poco, ahí serían. Efectos prácticos 30 volts. Este es mi voltaje de salida, 12 volts. El consumo de corriente es ahorita nada. ¿Sí? Prácticamente cero. Voy a empezar a aumentar el consumo de corriente. Poco a poco. Ahí tengo 560 miliamperes que estoy exigiendo a mi regulador. Ajá. Se activó el ventilador de mi carga activa. Estoy exigiendo 560 miliamperes. El voltaje de entradas permanece prácticamente estable a 30 volts y el voltaje de salida tuvo una pequeña caída de 200 milivoltios. Voy a aumentar ligeramente la corriente, 700 miliamperes, ¿sí? La voy a bajar ahorita porque como no tengo disipador hacia mi tip 31, pues pueden hacer el cálculo rápido y pueden estimar la potencia que está disipando este tip. Sería la diferencia de potencial, 30 volts menos 12 volts, serían 18 volts voltaje colector emisor. Y está circulando, la corriente que circula por el tip es prácticamente la corriente que yo demando. Llegamos a 700 miliamperes, 0.7. Si ustedes multiplican 0.7 por 18, les da cerca de 12 watts. Ese transistor es capaz de soportar, de acuerdo al fabricante, hasta 40 watts. Pero ya hacerlo trabajar a 18 watts, ya va a empezar a calentarse y necesitaríamos un sistemita que esté enfriando al transistor, que puede ser un disipador, que bueno, ahorita no lo puse, por ahí tengo, pero bueno, la intención es que vean que está funcionando. Por esa razón, disminuir el consumo. Otra vez vamos a aumentar el consumo. Acuérdense que el voltaje son 30 volts, 11.8 volts. Vuelvo a aumentar mi consumo, poco a poco. Ahí está 420, sigue manteniéndose en 11.8 volts. Y en simulación lo que hicimos fue variar este resistor, que aquí no tengo lamentablemente todo el material. Aquí si pusiera un resistor en serie con un potenciómetro y yo empiezo a variar este potenciómetro, estaría variando el voltaje de salida, lo que le haría una fuente de voltaje regulada variable, ¿sí? Este esquema es muy sencillo. El esquema déjenme otra vez disminuir el paso de corriente, ahí está. El esquema es muy sencillo. Tengo el transistor como control de corriente entrada salida y un segundo transistor Zener para controlar la corriente de mi paso de mi elemento regulador de corriente. Si ustedes buscan información de estructuras internas de reguladores comerciales, van a ver que esta estructura, este principio con el cual operan estas fuentes, es exactamente el mismo.
¿Qué es lo que se le adiciona? Se le adiciona circuitos de protección, se le adiciona circuitos que están monitoreando la temperatura para que no suceda lo que yo tengo aquí. Como no tengo disipador, entonces se puede dañar el transistor. Entonces monitorean la temperatura de todo mi sistema para estar regulando, y a momentos de que se exige más corriente por carga, en ese momento se proteja el circuito integrado y ya no entrega voltaje de salida. ¿Sí? Tiene circuitos de compensación de temperatura, algo parecido a lo que vimos en el tema de circuitos de polarización. Es algo parecido que también está aquí. Es decir, el sistema, la base es la misma. Lo que se le adiciona son protecciones y funciones extras. Pero el principio de operación de esta fuente regulada con control de corriente en serie, que esa es la forma en cómo trabaja, es el mismo. Acuérdense, 30 volts, última prueba, ahí está. Ahí están 280 miliamperes, los puedo subir suavemente. 680 miliamperes, 720 y sigue funcionando sin ningún problema. Disminuyo el paso de corriente para que efecto de que no se dañe mi transistor. Yo espero que con la metodología de cálculo, la simulación y esta prueba experimental, como siempre les digo, se sientan motivados a estudiar electrónica. ¿Sí? Uno como su profesor es una guía, pero realmente quien quiere aprender, profundizar en este tipo de conocimiento, tiene que dedicarse. Hay que estudiar, como siempre les digo. Aunque parece sermón y un poquito en broma, pero es muy en serio. Acuérdense que la idea es motivarnos mutuamente. Con esto terminaría esta práctica demostrativa, regulador de voltaje con control de corriente en serie, y nos estaríamos viendo en el siguiente video y a ver qué se me ocurre, y dependiendo qué cosas tenga aquí en mi casa, les puedo presentar. Hasta luego y que estén bien. $1.16 ahí ya dejó de regular. ¿Sí? Bueno, fue la última prueba para que vean que efectivamente puede trabajar el regulador.